¿El Facu Campazo estaría más cerca de jugar en el Real Madrid la próxima temporada? Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a analizar la situación a día de hoy, 1 de agosto, del Facu Campazo, porque lógicamente cada día que pasa, la realidad es que lo tiene más difícil para obtener un buen contrato donde él se sienta con garantías importantes, tanto de tener minutos como obviamente a nivel económico. Y es que ahora vamos a detallar cuáles son, digamos de alguna manera, los dos escenarios probables, no únicos, pero más probables que tiene Campazo ahora mismo en su carrera como deportista profesional. Y las dos opciones son bastante evidentes. En primer lugar, la opción 1 sería lo que le salga a nivel contractual y a nivel franquicia en la NBA. Todo esto por el mínimo y sin saber si tendrá o no minutos o si va a estar chupando banqueta, chupando banquillo, siendo un base absolutamente residual. Básicamente, ser un jugador sin tener ningún tipo de impacto en alguna franquicia de la mejor liga del mundo. La otra opción, opción 2, sería pues retornar a hacer su 2.0 en el Real Madrid, o 3.0 tras la cesión que tuvo en Murcia, y tener un contrato que se está hablando de 3 años a unos 10 millones aproximadamente, y también cerrar la deuda que tiene con el Real Madrid tras su salida a la NBA, y ser un jugador pues clave en uno de los mejores equipos de Europa y ser el base principal y uno de los jugadores elementales dentro del Real Madrid de Chus Mateo de cara a la próxima campaña. A ver, llamarme loco, pero creo que la opción número 2 para él es mucho más factible y a título económico más suculenta, más interesante y donde se va a sentir importante para poder competir por títulos. Yo quiero pensar que después de haber pasado el mes clave del mes de julio a nivel de agencia libre, pues creo que él, al igual que pues lo que dijo el Chapu Nocioni, ¿no? Que quizás sea el momento de valorar y volver al Real Madrid. O sea, es que los caminos, no voy a decir que sean inescrutables para que juegue en el Real Madrid. Puede ir a otro equipo Euroliga y seguir debiendo el dinero que debe al Real Madrid. Pero es que en el caso de que juegue en el Real Madrid, se quita la deuda de por medio y a obtener un muy buen contrato como un base top dentro de Europa. Yo lo veo bastante claro. Las puertas se han ido cerrando dentro de la NBA. Está claro que su agencia de representación pues seguirá intentando exprimir al máximo la posibilidad de jugar en Estados Unidos en la NBA, pero ahora mismo, insisto, a día 1 de agosto y viendo tal y como están las franquicias, vosotros mismos podéis hacer un estudio de cómo es la situación de bases dentro de los equipos de la NBA, es que yo veo muy pocas posibilidades reales de que pueda tener opciones de base real con minutos en un equipo de la NBA, y menos si cabe en un equipo importante, con ciertas aspiraciones a playoffs, por ejemplo. O sea que, lo dicho, creo que para los intereses del Real Madrid el tiempo pasa a nuestro favor. Yo quiero que el Facu sea jugador del Real Madrid. Sabemos que es el salto que nos daría en el puesto de base, que ahora mismo tenemos un equipazo y que el Facu nos daría otro salto más dentro de la plantilla. Y que creo que el Real Madrid, ahora mismo la dirección deportiva, lo que está haciendo es esperar sentado a que se le sigan cerrando puertas en la NBA para que al final el representante llame a la puerta del Real Madrid y acepte la oferta presuntamente formal que le podía hacer el Real Madrid al base argentino. En fin, chicos, dejadme aquí vuestra opinión. Entiendo que pueda haber algún escenario más posible, como por ejemplo irse a otro equipo importante de la Euroliga, ¿no? Podría ser otra posibilidad. Pero realmente estos son los dos escenarios más evidentes que veo y donde el que va ganando fuerza es el escenario de que vaya al Real Madrid. Y como digo, sea su etapa 3.0 en el conjunto madridista. Pero como siempre, quiero que os mojéis, quiero que deis vuestra opinión, como siempre en el cajón de comentarios opinar, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!